Antes de comenzar, te invito a que me sigas en mis redes sociales que dejaré los links en la descripción del video. Kareem Abdul-Jabbar nació en Nueva York, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, el 16 de abril de 1947. Pesó 13 libras y en tamaño 57 centímetros. Fue único hijo de una madre muy protectora y un padre muy estricto. Sus padres eran altos, su papá con 1,91 y su mamá con 1,78. Eso hizo que la estatura de Lou Alcindor, era su nombre antes de que se cambiara al Islam, pueda crecer tanto. A los 9 años medía 1,75 y a los 14 2 metros con 3 centímetros. Con aquella estatura ya podía machacar sin ningún esfuerzo. Eso dio inicio al dominio que en futuros años tendría en el baloncesto. Ganó 3 campeonatos consecutivos a nivel escolar en Nueva York. En su etapa universitaria jugó en la Universidad de California para los Bruins de John Wooden. Fue rápidamente para algunas revistas estadounidenses jugador del año en 1967 y 1969. Fue All-American y MVP del torneo NCAA en 3 años consecutivos. Y para rematar fue el primer ganador del prestigioso trofeo de jugador universitario del año en 1969. Aquel trofeo creado en honor al inventor del baloncesto James Naismith. Su potencia baloncestística hizo que muchos lo consideren como el mejor jugador universitario en aquella época, tanto así que con el complemento logístico de su entrenador Wooden provocó que ganara 3 campeonatos nacionales con la UCLA. En un partido tuvo un accidente en la córnea izquierda. Esto fue el motivo por el cual en toda su carrera o en la mayoría de las ocasiones utilizara sus características gafas. Fue rompiendo récords en la Universidad de UCLA, con el mayor promedio de anotación en una carrera con 26,4 puntos, más tiros de campo en una carrera con 943, más puntos en una temporada con 870, mejor promedio de puntos en una temporada con 29,0 puntos, más tiros de campo en una temporada con 346. Adentrándose al baloncesto profesional, fue la primera elección del draft de 1969 por los Milwaukee Bucks, tomando en cuenta que tuvo una oferta de $1 millón por los Harlem para que se les uniera. Sin embargo, la rechazó y decidió aventurarse en la NBA para enfrentar a un ya veterano pero fuerte Wilt Chamberlain de 35 años. En esa temporada con los Bucks pudo conseguir 56 victorias y 26 derrotas. Consiguieron el segundo lugar del este. Empezó a dar un peso fenomenal en la liga, y no solo por la juventud sino por el impacto estelar que ganó, al ser segundo mejor anotador, tercero en rebotes y fácilmente ganó el premio al novato del año. En la siguiente temporada, con una gran compañía de Oscar Robertson, lograron la marca de la franquicia de 66 victorias en una temporada y 20 consecutivas en la misma. Pudo lograr su primer MVP del año y como máximo anotador de la temporada con 31,7 puntos por partido. En los playoffs hicieron un 12-2 y en las finales aniquilaron a los Baltimore Bullets por 4-0 y como broche de oro terminó siendo MVP de las finales. En 1971 se inclinó del catolicismo al dogma religioso del Islam, y ahí fue en donde su nombre cambió a Kareem Abdul-Jabbar, que significa noble y sirviente del poderoso. En esa temporada, en 1971, nuevamente fue máximo anotador y MVP de la temporada. Hizo que 4 veces consecutivas sean líderes del este. En 1973 se repitió la historia y fue MVP por tercera ocasión en su 5º año en la NBA. Un veterano Robertson juntamente con Jabbar llegaron a las finales en 1974, pero fueron derrotados por los Boston Celtics. Robertson se retiró en ese mismo año, y al ver que en su entorno profesional no existían personas que compartan o que miraran adecuadamente su cultura y práctica religiosa, pidió el traspaso al director de operaciones de los Bucks. Fue enviado a Los Ángeles Lakers, y ahí empezó la segunda parte de su dinastía competitiva. Jabbar direccionó impresionantemente a los Lakers, puesto que ganó el MVP nuevamente en 1975, el cuarto en 7 años. Al año siguiente ganó nuevamente el MVP. Con 5 llegó a igualar a la leyenda Bill Russell. 2 años después seguía siendo un gran jugador dominante en el interior de la cancha. En 1977 tuvo una pelea con un novato de su equipo, y así se iba desestabilizando el equipo y estuvo sumergido en la mediocridad deportiva. Magic Johnson llegó en la temporada de 1979 y 1980 para marcar una década increíble en la que 5 campeonatos serían la prueba de ello. En esa primera temporada con Jabbar y Magic ganaron 60 partidos y fueron sin despeinarse a las finales con los Sixers. Un dato muy importante es que Magic jugó como pívot en el 6º partido de las finales del 80, puesto que Jabbar, justamente anotando 40 puntos, se lesionó gravemente el tobillo, y afortunadamente ganaron el campeonato. En esa misma temporada Jabbar ganó su 6º e histórico MVP, que lo catapultó como el jugador con más premios de jugador más valioso en la liga.
Las siguientes 6 temporadas en Jabbar, el peso de la vida le pasó factura. Anotaba no más de 20 puntos por partido. Teniendo 38 años, muchos consideraban que estaba acabado, porque en el primer partido de las finales de 1985 anotó solamente 12 puntos y 3 rebotes, en donde los Celtics acabaron con los Lakers por más de 30 puntos de diferencia. Jabbar pasó 2 días analizando su juego y al siguiente partido pudo conseguir un cambio radical, anotando 30 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 2 tapones. Ganaron el campeonato y Jabbar terminó siendo MVP de las finales. Él, para mantener su físico en buena forma, practicaba yoga y artes marciales para mantener sus piernas y los brazos ágiles y fuertes. Hacía rutinas de meditación antes de cada juego para reducir la tensión del momento. Llegó a participar en la película de Bruce Lee, Juego Mortal, el mismo que sería su profesor de artes marciales. En 1986 les ganaron las finales a los Celtics y fueron campeones, y a la edad de 40 años firmó su último contrato con los Lakers por 2 años más. En 1988 repitieron esa hazaña ganando a los Pistons en las finales. Jabbar llegó a ser el máximo anotador de todos los tiempos, con 38.387 puntos, promedió más de 17.000 rebotes, más de 3.000 tapones y un porcentaje de tiro de campo de 55,9%. Jugó 1.560 partidos y consiguió dobles figuras consecutivas en 787 partidos. El Showtime de Magic complementado con Jabbar hizo que los Lakers llegaran a las finales 8 veces en 10 temporadas, entre 1979 y 1988. Ganaron 5 campeonatos, derrotando 2 veces a los Celtics y a los Sixers, y en una ocasión a los Pistons. Jabbar fue muy conocido por su Sky Hook, o gancho desde el cielo, aquel movimiento que lo inventó en 5º grado del colegio, porque decía que era la única acción que podía hacer sin que lo golpearan el rostro. Aprovechaba su gran envergadura para realizar esta imbatible jugada, que en la NBA se volvió un elemento histórico en la artillería ofensiva. El día de su retiro, en 1989, dijo en una entrevista: "Los 80 me compensaron de todos los abusos que sufrí en los 70. Sobreviví a todos mis críticos. En el momento de mi retirada, todo el mundo me veía como una venerable institución. Las cosas cambian". Kareem Abdul-Jabbar implementó en las masas un pensamiento más extenso, de que los dogmas religiosos en ocasiones no interfieren en la pulida del talento innato, simplemente los límites los generas tú. Debemos aprender a ser inmunes a las críticas negativas del entorno, y así trabajar en la propia felicidad, sin importar quiénes estén de acuerdo.